En esta ponencia vamos a tratar acerca del espíritu de familia y huidas en Cuando fuimos los mejores de Eisa de la Cruz. Esta es la primera novela de Eisa de la Cruz, que la escribió pues bien jovencita y es extraordinaria desde el punto de vista de cómo capta, ¿no?, algo que, bueno, biográficamente también le era cercano, que es la adolescencia, el final, en este caso, de los años de estudio escolar y el comienzo, ¿no?, de las perspectivas a la vida adulta. Es muy, muy interesante porque nos presenta los retos comunes a la adolescencia particular de Kata, de la protagonista, y los retos de cualquier familia, pero presenta algo que nos puede servir mucho como reflexión, porque los personajes que protagonizan o que están en escena no afrontan estos retos y eso les lleva a una serie de condicionantes, ¿no? El espíritu de familia que plantea Bourdieu, que vamos a analizar, se expresa en algunos aspectos de tipo coercitivo, pero no los aspectos activos que debiera dar, lo cual hace que Kata, este personaje que protagoniza, se vea muy desorientada. Para ello vamos a trabajar tres aspectos. Vamos a hablar de la adolescencia como periodo conflictuado y especialmente en cómo aparece en esta novela. Vamos a hablar de los retos familiares desplazados o no trabajados, ¿no?, aquellas cosas que abuela, tías, hermanos, la propia Kata no afrontan y por lo tanto se agrandan. Y por último, cómo eso genera una angustia en el narcisismo del personaje. El argumento, como les digo, es muy sencillo. Kata está en los últimos años del instituto y bueno, tiene los problemas habituales de integración, de relación con chicos, también los problemas con su familia, pero ante cosas que al principio son como muy cotidianas en un primer momento, van creciendo porque no encuentra ayuda por parte de sus familiares. Al comienzo de la novela, pues hay primero un hecho divertido a priori, pero que duele mucho a los personajes, y es que, bueno, pues les estalla una olla llena de espinacas y todo se queda de verde, que a priori parece, ¿no?, cuando uno lo lee te genera sonrisa, pero conforme uno ves el sentido que la novela plantea de todas aquellas cosas que van mal, todas aquellas pérdidas, todos aquellos dolores. Poco después hay un personaje, una de las tías de Kata y hermana de su madre y de otra tía que es Nuria, que fallece y que se suicida, y eso no lo saben afrontar y cada uno se esconde de una manera diferente. Entonces, ahí es donde radica el conflicto en la adolescencia, en el grupo y en la formación de la identidad del personaje. Bien, la adolescencia, nos dice Erikson, es una etapa de tránsito, ¿no?, entre la edad infantil, que en principio se asume como más tranquila por tener unos referentes determinados y por centrarse en trabajar las propias capacidades, pero no tanto en la identidad, ¿no?, la definición de quién es uno, frente a la propia adolescencia, en la que sí se va a exigir que el sujeto vaya haciendo lecciones que definan quién es, en qué va a trabajar, cuál va a ser su sitio en la sociedad y, por lo tanto, supone más sufrimiento. En la novela hay varias citas a distintos poetas, sobre todo a Miguel Hernández, por parte de la abuela, también a Emily Dickinson, pero esta es especialmente significativa. La abuela, al comienzo de la novela, recita un verso más largo, pero me interesa este fragmento. Dice: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Es una buena síntesis. Es como la abuela tiene un carácter anticipatorio de algunos hechos que van a ocurrir, porque lo que está señalando es que la vida para Kata va a ser un dolor constante
y muchas veces material, ¿no? Para Kata y para otros personajes. Hay muchas situaciones de heridas, de golpes a sus hermanos, ella, a otras personas que se cruzan con ellos. Entonces el dolor se expresa en esa doble faceta, en el sufrimiento de no entender bien lo que ocurre, de las pérdidas personales y también en el dolor material, en el cuerpo, ¿no? Claro, en la adolescencia se incrementa. Una cosa curiosa de esta novela es que no remite a una niñez ideal. Ni ella recuerda, ni sus hermanos que son más pequeños tienen una niñez ideal, sino que es también bastante conflictuada. Pero en la adolescencia se incide, se agranda este problema porque, claro, ahí el sujeto tiene que empezar a definirse para llegar a ser un adulto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué supone eso? Que tiene que deshacer ciertas identificaciones con sus padres y construir unas nuevas propias, ¿no? Es lo que quiere Kata, como cualquier adolescente, tener un criterio propio. Su padre está ausente desde el comienzo de la novela y su madre, a raíz de ese drama, se encierra en su habitación y está meses. La abuela se dedica a la lectura nada más, prácticamente, más allá de a lo mejor cocinar un poco, pero no hace mucho más. Y cada uno se esconde de una cierta manera, de modo que, claro, Kata no tiene con quién reconstruir identidades, no tiene con quién hacer o elaborar su propia forma de ser. Asimismo, otra cosa que es propia de la adolescencia es una obsesión, algo muy intenso acerca de la imagen que se proyecta. Claro, el problema de Kata es que ella tiene a su favor, es una muchacha atractiva, eso sí, y que además da un aspecto de rebeldía, pero no tiene mucho fondo personal, de forma que va a acabar también escondiéndose en su caso en el consumo de alcohol, de drogas. Adicionalmente, tendríamos también la dificultad de la constitución como sujeto femenino. Kristeva plantea que el sujeto femenino, lejos de ser una esencia, se aclara como un otro sin nombre con el que se enfrenta a la experiencia subjetiva. Esto nos viene muy bien, encaja muy bien con lo que Aissa ha comentado, ¿no?, en algunas de sus conferencias y de las entrevistas que le han hecho, porque habla de lo femenino como aquello periférico, aquello que no está en el centro y que por lo tanto debe lograr una identidad. Lo que pasa es que en esta novela tenemos un personaje que debe lograrla, pero con muy poquitos referentes, ¿no?, muy pocas herramientas en su mano. Así, claro, la familia experimenta también unos retos que no afrontan, ¿no?, que no afrontan bien. O sea, esas dos cosas van unidas. El no afrontamiento genera ese conflicto y ese conflicto, pues, a su vez lo realimenta. Cualquier familia tiene que reajustarse, especialmente cuando tiene hijos adolescentes, porque están haciendo un cambio. Es decir, conforme cambian los sujetos, pues a lo mejor las formas de funcionar que tuvieron en esta familia antes de lo que se nos cuenta, pues funcionaron bien, pero aquí dejan de ser operativas, ¿no? Bourdieu nos plantea que una familia tiene una doble acción, tiene una acción de tipo activo, valga la redundancia, tiene un efecto activo en el que ofrece formas de pensar, sentir, actuar, y uno negativo en el que es coercitivo, impide por ciertas reglas familiares comportarse de un modo determinado. Claro, en esta familia en la que la abuela se esconde de esa manera, que decíamos, con los libros, la madre directamente físicamente se encierra, tienen otra tía que viven con ellos, que es Nuria, que prácticamente escapa con un hombre que es violento, ¿no?, que se anticipa que no es muy bueno y que después se va a comprobar. Y bueno, pues Kata utiliza ciertas sustancias, otra hermana lo que hace es se obsesiona con la muerte y los poemas de Dickinson, y otro pues lo que hace es romper cosas. Bien, en este contexto, claro, tenemos muy poquito agente activo, muy poquitas pautas, ni de adultos, nada, y los niños, claro, y adolescentes, ¿cómo las van a hacer?
Entonces, el problema esencial aquí estaría en que hay coerción, no mucha, no hay muchas normas, pero sobre todo lo que hay es carencia de ese elemento activo. Y así la abuela, cuando Nuria se va a marchar, en otra de las escapadas, ¿no? Es decir, ante esta situación de confusión, lo que hace es una de las tías es marcharse con este hombre. Nos lo anticipa otra vez con estos versos de Miguel Hernández. Dice, déjame que me vaya, madre, a la guerra, déjame blanca, hermana, novia, morena. Si tomamos nada más los términos guerra, blanca y morena, pues ¿verdad? Podemos interpretar que la abuela está anticipando y que aquí se simboliza ese aspecto de salida a algo peor que hace Nuria. Es decir, Nuria abandona y por lo tanto tampoco sirve de adulto modelo, pero se va para un sitio que es oscuro y que, ¿no? Moreno, oscuro, y que es frente al blanco del verso anterior, vamos, del comienzo del verso, y que tiene que ver con lo bélico, con lo cual hay algo que la abuela vuelve a anticipar que Nuria va a volver, pero va a volver de una experiencia peor. Bien, en último lugar, podemos hablar del narcisismo, que aplica a todas las edades, pero en el caso de la adolescencia, tal vez con más intensidad por ser un momento propio de formación identitaria. Esta se puede pensar en 3 niveles. En la formación de lo uno, en trabajar una imagen que sea coherente, unitaria. En este sentido, la adolescencia es especialmente desunitaria, ¿no? Esto lo hemos vivido todos, ¿no? Cuando uno está construyendo, pues uno prueba ser de distintas maneras y posiblemente el comportamiento de un día y el de otro tengan poco que ver, haya poca unidad entre ellos. Claro, en el caso de Cata, al tener tan poquitos referentes, su comportamiento es pues a veces de tipo filosófico, reflexivo y otras veces muy, muy destructivo, como vamos a ver en una cita. La segunda sería la angustia de la pareja en el sentido amplio de la palabra, de la relación con un otro. Pero aquí nos sirve muy bien para ver que el novio que ella tiene, que también es bastante violento, como el novio de la tía Nuria, ella no es capaz de imponerse como un sujeto frente a él, ella es manipulada, en el sentido más estricto de la palabra, como ahora veremos, por este chico que tampoco parece estar muy centrado, aunque no sea el tema de esta comunicación. La angustia del conjunto, que es la relación con el mundo, ¿no? con toda la sociedad. Claro, vemos también a Cata que no se siente muy partícipe de nada, ni del instituto, ni de la sociedad, ni de nada. Vamos a verlo con ejemplos. Tenemos por un lado la dificultad de la identidad femenina, Kristeva, ¿no? Volvemos a ello, nos habla de esa no constitución del objeto, ¿no? Es decir, la falta de referentes que tiene lo femenino en general, ¿no? En el caso de Cata se añade a unas circunstancias particulares, es decir, la mujer en general tiene el reto adicional de construir, ¿no? Sus retos personales más allá de los que les da el rol estereotípico de la seducción o del cuidado materno, ¿no? Tenemos un problema de indefinición familiar, especialmente en el caso de la madre, ¿no? Toda mujer, nos dice Kristeva, es por un lado deseo y por otro lado reproducción. En este caso, no sabemos bien qué es lo que querría la madre, más allá de esconderse, pero está claro que cuando en lo que tiene que ver con la reproducción en cuanto a cuidado de sus hijos, simplemente lo omite hasta un cierto punto en el que intenta hacer cosas, pero tampoco es capaz, ¿no? Va a un psiquiatra, le hace recomendaciones, pero la cosa no mejora mucho porque realmente no conoce, no sabe cómo cuidar, ¿no? Bien, y entonces, claro, lo que nos da efectivamente, le da a Cata es una carencia también de modelo, es decir, ni por lo que quiere, ni por esa reproducción sabe, ¿no? Lo que ella puede llegar a ser de adulta, no tiene un ejemplo. Ella, en lo que se refiere a lo personal, se pregunta hacia dónde le conducen los días, es decir, tiene bastantes momentos de reflexión sobre el sentido, pero rápidamente se escapa. En la misma oración lo vemos aquí con esta coordenada. Y aspira con más fuerza el humo de su porro, ¿no? Es decir, se
se olvida, ¿no? Se deja llevar por una sustancia que le impide, en último término, afrontar la pregunta, ¿no? Y tiene situaciones, como les decía antes, que dan idea de esta deshumanización que vive en sus relaciones, ¿no? En las relaciones que tiene con este chico, dice, ella siente que se lo arrancan todo hasta la piel y vuelve a ver algo que es negro, ¿no? Unos círculos negros como de una mosca, como de moscas trituradas, ¿no? Entonces, nuevamente, como ese negro que se veía, ¿verdad? En el verso de Hernández, hay algo en el que vemos de común que los personajes no afrontan las situaciones y anticipan que eso deviene en algo peor, en algo que les va a ir arrastrando cada vez más. Es decir, partimos de una anécdota como eso, que una olla se estalle y se llene la casa de espinacas, a que, bueno, pues esta chica lleva una vida que podríamos decir, ¿no? Es decir, una relación abusiva, de consumo, de poca valorización de sí misma y unas relaciones familiares muy disruptivas, ¿no? Entonces, el narcisista habitualmente lo que hace es que tiene una carencia personal que tapa con una grandilocuencia, ¿no? Lo que nos dice Fiorini. Lo interesante de esta novela es que la voz narradora escoge hacer un relato muy desnudo. Es decir, vemos todas las carencias que tiene Cata, más allá de ya decía, de un cierto atractivo, de un cierto carácter rebelde que tiene el personaje, vemos básicamente eso que es una pérdida constante, con lo cual podríamos decir que este personaje se encuentra en una situación melancólica, es decir, todo lo que venga me va a ir trayendo cada vez algo peor, ¿no? Y no se siente partícipe de nada. Vamos a verlo en citas. Por un lado, los personajes cada vez que hay una pérdida recuerdan las anteriores, ¿no? Es como algo que queda muy grabado, ¿no? Así, cuando se rompe un jarrón, rompe un hermano, adrede, y la madre va a recogerlo y no expresa nada más allá del recogerlo, o sea, no hay manifestación del enfado. Lo que le dice es que le recuerda a la tía cuando recogía las espinacas y parecía tan triste, ¿no? Es decir, hay una sensación de pérdida constante. Pero tal vez más interesante o más centrado en el personaje de Cata es esta, ¿no? Le que le dice una amiga, aunque ahora todo sea una mierda, pasarán los años y creeremos haber dejado todo lo mejor en estos días, ¿sabes? Diríamos, ¡buah! En el 2001, entonces sí que fuimos los mejores, ¿no? Es decir, no están viviendo nada bueno, pero simplemente por esta cuestión melancólica, lo pasado debió ser mejor porque se quedó allá donde yo no puedo acceder, ¿no? Entonces, nos da idea de esta identidad tan carente de estructura que ha construido Cata, que hace que ella no pueda nunca sentirse satisfecha y su expectativa es eso, que lo que ahora le parece malo, pues luego le parecerá mejor porque va en creciendo, ¿no? el conflicto. Bien, pues como conclusión podemos decir que presenta esta novela de Isa de la Cruz el conflicto de un adolescente y de su familia por adaptarse a unas pérdidas constantes. Viene a ser el argumento de pocos momentos felices. Presenta un caso en el que en el que no se enfrenta a ese cambio. Claro, y eso repercute en la angustia de la identidad de este personaje, a lo cual se suma también las dificultades propias de lo femenino porque no tiene unos modelos que le permitan desde la periferia pues construir quién quiere ser ella. Muchas gracias por su atención.